Mago Supremo capítulos 1 al 5. Mago Supremo. Capítulo 1, un nuevo comienzo. Asterisco, está vivo. Lo logré. Le salvé la vida a tu hijo, asterisco 1. Tras estas palabras de la anciana partera, la sala estalló en gritos y lágrimas de alegría. Los presentes se abrazaron, y luego abrazaron a la madre uno por uno. Mientras tanto, Derek continuó acostado en los brazos de la anciana, mirando a la izquierda y a la derecha, tratando de determinar qué tan mala era su situación actual. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? La mujer en la cama es claramente la madre de este cuerpo. Definitivamente necesita un baño. Tras el parto, la cama quedó manchada de sangre, orina y heces. El hombre de aspecto rudo que llora debe ser el padre. Me pregunto si llora porque estoy bien o si tiene miedo de perder a su esposa. Apuesto a que es esto último, así que tengo un hermano y una hermana mayores, qué pena. De repente, otra mujer entra en la habitación, trayendo consigo a otros dos niños, un niño y una niña que corrieron hacia la mujer que estaba en la cama. Mierda, esto es peor de lo que pensaba. Así que, por ahora, solo tengo dos opciones. Opción número 1, crecer en esta enorme familia, luchando a diario por lo mínimo indispensable. La derrota es definitiva. Luego, cuando tenga la edad suficiente, empezar a trabajar con mi padre y mis hermanos, casarme, tener hijos, etcétera, etcétera. Opción número 2, esperar a tener la edad suficiente para coger objetos afilados, salir de esta miseria y reencarnar de nuevo, con la esperanza de algo mejor. Y creo que me quedo con la opción número 2. Mientras tanto, la habitación quedó en silencio. La anciana partera ya había terminado de limpiar al recién nacido y lo había envuelto en una toalla limpia. En todo ese tiempo, Derek no se movió ni lloró. Asterisco, Nana, ¿qué le pasa al bebé? ¿Por qué no llora? Esto nunca me había pasado. Asterisco, la madre tenía prisa, ignoró el dolor e intentó levantarse. Asterisco, tranquila, niña, y no te muevas. Aún tengo que curarte. Asterisco, el tono de voz de la anciana partera no dejaba lugar a discusión. Asterisco, he ayudado a nacer a docenas de niños, un bebé silencioso es raro, pero nada especial. ¿Quieres ver lo fuerte que es? Pues vámonos. Asterisco. Ella lo desenvolvió de la toalla mientras lo sostenía suavemente, dándole palmaditas tan fuertes que lo hicieron llorar. Derek permaneció en silencio, mirándola con incredulidad. ¿Así que quieres jugar, anciana? Pensó. De acuerdo. Acabas de activar mi carta trampa. Inundación doble, activa. Y de repente, defecó. Los atacantes traseros cayeron sobre sus pies, mientras que los delanteros le golpearon el pecho y la cara. Derek empezó a reír a carcajadas. Asterisco, bueno, esto no es lo que esperaba, pero como puedes escuchar tú misma, este pequeño está respirando muy bien, punto asterisco, la anciana partera le entregó el bebé a otra mujer para que lo limpiara. Derek seguía riendo, orgulloso de su trabajo. Tras lavarle la cara con agua tibia y una toallita, la anciana partera movió el dedo índice izquierdo, como si dibujara un círculo en el aire, de izquierda a derecha. Entonces pronunció una sola palabra, Ekidu. Una energía oscura se manifestó desde la punta de su dedo. Luego señaló su ropa mojada y luego sus zapatos. El olor a heces y orina desapareció, al igual que la fuente del olor. Con la boca abierta por la sorpresa, Derek vio cómo su caca se secaba y se marchitaba, convirtiéndose en polvo. Era como ver esos vídeos acelerados donde en un minuto ves cómo una semilla se convierte en flor. La barba de Eisenberg. No es solo una vieja partera. Es una verdadera maga. Nunca en mis 3 vidas me había sentido tan feliz de haberme equivocado. Derek estaba extasiado, y no solo porque este mundo tenía magia, sino porque tan pronto como escuchó la palabra Ekido, sintió que algo se rompía dentro de él. Como si algo dentro de él hubiera comenzado a echar raíces y de repente se hubiera arraigado en la estructura misma de su nueva realidad. Comenzó a repetir obsesivamente la palabra mágica en su mente, mientras intentaba memorizar cada movimiento circular de su dedo. Asterisco, ahora que estoy limpia, déjame detener la hemorragia, querida. Asterisco, la curandera se acercó a la madre y colocó sus manos sobre sus regiones inferiores. Es hora de otro hechizo. Enséñamelo, por favor. Suplicó Derek mentalmente. Nana primero abrió bien los dedos y luego comenzó a mover ambos brazos con movimientos circulares, primero por encima de la cabeza, luego abrió los brazos lo más que pudo antes de unir las manos, palma con palma, a la altura del ombligo. Vinir el Akat. Derek, completamente abrigado, intentaba imitar cada uno de sus movimientos, paso a paso, memorizando cada detalle que podía ver, por pequeño que fuera. Una esfera de luz envolvió la parte inferior del cuerpo de la madre de Derek,
quien recuperó rápidamente su energía. Su piel pálida recuperó un saludable tono rosado, mientras que todo rastro de dolor y fatiga desapareció de su rostro. De nuevo, algo hizo clic en su interior. Después de la magia negra, sintió que con solo escuchar la poderosa palabra se establecía una conexión entre él y la magia blanca. Derek no podía dejar de sonreír. Sí, y dije sí, tengo suficiente talento mágico, eso significa que podría haber una tercera opción oculta, pensó. Podría convertirme en mago y vivir libremente por primera vez en mi vida. Sin tareas, sin responsabilidades. Pero mejor no me emocione. Con mi suerte, podría no tener casi ningún talento, o... Su razonamiento fue interrumpido bruscamente, la mujer que lo había estado sosteniendo hasta ese momento se lo entregó a su madre. Nana, ¿estás segura de que está bien? Todavía no ha llorado, y ría o no, sigue muy callado. Con todo lo que ha pasado, me da mucho miedo que le haya pasado algo. Con esas palabras, la ruidosa habitación se oscureció. Temiendo ser responsable de esto, y con muchas ganas de explorar la tercera opción, Derek actuó como un bebé, riendo y sonriendo mientras emitía algunos sonidos. Nana sintió que su orgullo profesional se vio herido por estas acusaciones, pero este no era su primer encuentro con una madre ansiosa. Conocía a Elina desde niña y había asistido en los partos de todos sus bebés. Nana no podía negar que este había sido uno de los partos más difíciles de su carrera. El parto duró horas, y se vio obligada a usar hechizos curativos repetidamente para detener la hemorragia. Cuando finalmente vio la cabeza del bebé, supo que algo andaba mal. Elina forcejeaba con todas sus fuerzas, pero el bebé estaba flácido. Así que tuvo que apresurarse y usar las manos para sacarlo lo antes posible. Solo para descubrir que estaba siendo estrangulado por su propio cordón umbilical. Tras cortar y retirar el cordón, intentó sus mejores hechizos, pero fue en vano. Por un instante aterrador, creyó haber perdido al niño. Pero entonces la magia curativa hizo efecto, obligando al bebé a vomitar y despejándole las vías respiratorias. Entonces, y solo entonces, Nana tuvo el lujo de relajarse. La magia curativa no era un milagro. Podía aumentar la vitalidad de un paciente, facilitando su recuperación tras una enfermedad o lesión, pero no podía crear vida. Nana era sensible, por lo que entendió que Elina no necesitaba una lección de magia, solo estar segura de la salud de su hijo. No te preocupes, hija mía. Puedo demostrarte que todo está bien. Con una suave sonrisa, acarició la mejilla de Elina y tomó a Derek de sus brazos, retirando la toalla como si abriera un tesoro. Nana ajustó cuidadosamente a Derek en su brazo derecho, luego rodeó la mano de él con su mano y dijo, Vinire Ratu. Una pequeña avispa de luz salió disparada de su mano, bailando alrededor del bebé antes de entrar en su pecho. La luz se extendió desde sus pies hasta su cabeza, haciéndole emitir una luz. ¿Ves? Si hubiera tenido un solo rasguño, mi magia de detección de heridas la habría vuelto negra. Tu pequeño sol está bien. La energía que recorría su cuerpo hizo que Derek se sintiera empoderado. En su vida anterior, solo se había sentido así unas pocas veces. Cuando se graduó, cuando dejó la casa de sus padres y cuando golpeó a los niños que lo acosaban, pero todos esos momentos fueron emociones fugaces, que duraron unos pocos segundos como máximo. Ahora era diferente, no era solo adrenalina. Magia real, poder real, recorría cada fibra de su cuerpo, haciéndolo sentir invencible. Entonces, cuando el hechizo empezó a romperse, no pudo aceptarlo. No. Vuelve conmigo. Devuélveme mi poder. Gritó Derek para sus adentros. Se concentró en los últimos rastros de energía, deseando que se quedaran. No podía lanzar el hechizo él mismo, pero aún sentía como el poder se filtraba en él y comenzaba a alimentar el suyo. La luz de Derek dejó de atenuarse y comenzó a crecer cada vez más. Nana no lo podía creer, nunca había visto algo así. Así no funcionaban los hechizos. Derek quería que esto durara para siempre, pero un segundo después se quedó dormido debido al agotamiento de maná y la luz desapareció rápidamente. Nana envolvió nuevamente al bebé en una toalla y lo devolvió a los brazos de su madre. Nana, ¿qué fue eso? Preguntó Elina con total asombro. La anciana sanadora no sabía cómo responder. Demasiadas posibilidades pasaban por su mente, y todas requerían largas explicaciones que preocuparían innecesariamente a Elina y tal vez incluso obligarían a Nana a repetir el hechizo. Había sido un día largo y no tenía intención de prolongarlo ni un segundo más de lo necesario, así que dijo una frase de su libro favorito de la infancia. Hijo mío, creo que el recién nacido ha sido bendecido por la luz. No hay de qué preocuparse, solo alégrate, Mago Supremo. Capítulo 2, Día del Bebé. Los primeros días de Derek como bebé fueron tranquilos, pero aburridos.
No tenía responsabilidades, solo comía, dormía, hacía popó y, ocasionalmente, hacía ruidos de bebé o intentaba agarrar algo. Esto le dejó todo el tiempo que necesitaba para pensar en su futuro. En la Tierra, no era ningún misterio que los niños tenían un mayor potencial para aprender que los adultos, y dado que su familia parecía humana, o al menos humanoide, solo podía esperar que esto también fuera cierto en esta dimensión. Por lo que podía ver, su cuerpo era diferente al de un bebé en el planeta Tierra. Podía oír los latidos de su corazón, el pecho subiendo y bajando al respirar. Incluso la parte reproductiva era la misma. Lo mismo podría decirse de su nueva familia. Si no fuera por la magia, habría creído haber viajado en el tiempo, pero las cosas claramente no eran tan sencillas. Derek descartó rápidamente toda la hipótesis de ¿qué especie soy ahora?, como pensamientos aleatorios. Una de las ventajas de ser un bebé era que la ignorancia estaba perfectamente bien, cuando llegara el momento, alguien le enseñaría. Decidió que tenía dos prioridades, la primera, aprender su idioma. Todos los bebés deberían aprender su lengua materna, y él tenía poco tiempo antes de que lo consideraran retrasado mental, así que no podía relajarse. En segundo lugar, tenía que descubrir la magia, o al menos sus fundamentos. Y también tenía una fecha límite, ya que su potencial de aprendizaje no alcanzaría su máximo potencial hasta que su cerebro dejara de crecer. Después de eso, no sería diferente de cualquier otra persona con el mismo talento y disposición mágica. Así que hizo de la magia su prioridad. Ser considerado un aprendiz lento era mejor que ser débil el resto de su vida y verse obligado a reencarnar de nuevo. Derek pasó su primer día en el nuevo mundo en una cama con su madre, mientras su padre dormía en la habitación de los niños. Cada vez que alguien intentaba hablar con él, prestaba mucha atención, tratando de encontrar palabras o patrones comunes. El resto del tiempo, cuando no estaba comiendo o le estaban cambiando el pañal, intentaba hacer uno de 3 hechizos, Ekidu, Vinire Lakat y Vinire Ratu. Todos sus intentos fracasaron. No percibía ni una gota de poder en su interior. Comparando su conocimiento de la tierra, las mazmorras y las recompensas, estos hechizos claramente tenían un componente tanto verbal como físico. Pero eso no podía ser todo, o al menos eso esperaba, de lo contrario, hasta que pudiera hablar, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Fracaso tras fracaso, su ansiedad aumentaba. El miedo a lo desconocido y al mañana empezó a apoderarse de ella. Y acostumbrarse a defecar y orinar en un pañal no era una sensación muy agradable. Afortunadamente, su madre solo le mostró amor y cariño, lo que hizo que su día no fuera un completo desperdicio. A pesar de su oposición a las madres, debido a su experiencia previa, Elina logró hacerlo sentir querido y protegido. No estuvo nada mal. El resultado de su primer día fue que no hubo progreso en magia ni en lenguaje. Pero su madre parecía una buena madre, y finalmente aprendió su nuevo nombre, Lit. El segundo día su mundo cambió por completo. Elina, mostrando la fuerza de un toro salvaje, decidió que estaba cansada de descansar y se levantó para ayudar con las tareas diarias. Lit tuvo la oportunidad de verla en su plenitud. A pesar de haber dado a luz el día anterior, era una mujer atractiva de 20 y pocos años. Sin duda, estaba bien dotada en todos los aspectos, con un cuerpo en forma, forjado a base de trabajo duro. Su cabello, que le llegaba hasta los hombros, era de un hermoso castaño claro con toques rojizos. La luz de las velas hacía que su cabello pareciera una llama danzante. Ver a mamá con el pelo suelto en un día soleado debe ser una vista hermosa, pensó Derek. Tal vez fue porque Lit todavía era un bebé, tal vez fue por la relación madre-hijo, pero Lit se sentía muy orgulloso de ella. También descubrió que parecía no llevar ni sujetador ni bragas. Una vez que terminó de vestirse, envolvió a Lit en una toalla, impidiéndole moverse. Luego, Elina lo colocó en un cabestrillo sobre su hombro para poder sostenerlo fácilmente con un solo brazo y con el mínimo esfuerzo. Salió de la pequeña habitación y vio a su hija mayor, Elisa, trabajando en la chimenea. ¿Qué demonios estás haciendo, Lily? Aún no ha salido el sol, deberías estar durmiendo. Sabes que no puedes jugar con fuego. Ella habló en un susurro, tratando de no despertar a los demás. Lo siento, mamá. Solo quería darles una sorpresa. Para que al despertar, la casa estuviera calentita y el desayuno listo. El rostro de Elisa mostraba genuina preocupación. No te preocupes, abejita. Tu madre es una profesional con los niños dijo Elina mientras le acariciaba el pelo. Elisa, junto con su hermano gemelo, eran los hijos mayores. Tenía 8 años, y su cabello rubio con reflejos negros era la razón de su apodo. Elina la apartó de la chimenea y con un chasquido de dedos, el fuego se encendió. Lo deduzco, gracias a Dios. Exclamó Lit. Solía tener una extraña sensación cada vez que descubría un nuevo tipo de magia. Esto demuestra que no me lo imaginaba.
Elina envió a Lily a abrir las cortinas de la ventana para dejar entrar la luz de la mañana mientras preparaba el desayuno. Elina sacó varias verduras de una cesta y las cortó con un cuchillo. Algunas le resultaron familiares a Lit, como medias patatas y zanahorias de colores raros. Las demás eran un misterio. La idea de desayunar así le daba a Lit ganas de llorar. En su vida pasada, nunca le habían gustado las verduras, todas le sabían fatal. Por mucho que comiera, volvía a tener hambre en media hora. Elina echó todo en un pequeño caldero y con ayuda de un pequeño gancho, lo colgó en una barra de metal, encima del fuego. Luego, con un chasquido de dedos, hizo surgir agua de la nada y llenó el caldero. Tanto Lit como Lily eran felices, aunque por razones completamente diferentes. Para Lit, significaba esperanza. Podía lanzar hechizos sin palabras ni movimientos precisos de las manos, lo que le daba la oportunidad de practicar la magia siendo aún un bebé. Para Elisa, era un orgullo. La magia era algo común, pero cada vez que Elina lanzaba un hechizo, era como presenciar un auténtico espectáculo de magia. Asterisco, eres increíble, mamá, asterisco, los ojos de Elisa estaban llenos de asombro. Asterisco, ¿seré alguna vez tan buena como tú en la magia? Asterisco. Asterisco, por supuesto que sí, abejita. Asterisco, Elina respondió con una suave sonrisa, mientras añadía para sus adentros, asterisco, después de 10 años de puro esfuerzo, todos los días. Asterisco. Al rato, todos se despertaron para desayunar juntos. La familia estaba compuesta por Raas, el padre, Elina, la madre, 2 hijas, Elisa y Tista, y 2 hijos, Orpal y Trion. Lit pudo entonces establecer, con deprimente certeza, que no existía tal cosa como un baño interior. Por lo que podía ver, la casa constaba de una gran sala, utilizada como comedor, una cocina y 3 puertas que daban a varias habitaciones, y nada más. El desayuno fue relativamente tranquilo, por lo que no tuvo problemas para aprender la palabra mágica para convocar el agua que su padre usó para llenar unas jarras. Jorun. Después de que todos se fueran a sus quehaceres diarios, Elina se mudó con Lit a una mecedora. Por la mañana, Lit se alegró al descubrir que todas las tareas cotidianas, como lavar los platos o barrer el piso, se hacían con magia. Desde su mecedora, Elina solo tenía que chasquear los dedos índice y medio mientras decía, breza, para generar 3 pequeños remolinos que movería por toda la casa para recoger la suciedad y quitar el polvo. Cada vez que alguien ponía tierra o barro en el suelo, todo lo que hacía falta era un chasquido de dedos y un magna, para que la tierra volara de vuelta por la puerta por la que había entrado. Lit se alegró al descubrir lo común que era el uso de la magia. Todos en la familia, incluso los más pequeños, la usaban para simplificarse la vida. Cuando llegó la hora de dormir, Lit se moría de ganas de probar magia. Había esperado tanto tiempo para que sus manos y pies finalmente estuvieran libres. Elina se quedó dormida casi al instante, pero Lit estaba tan impaciente que parecía que había tardado horas. Después de un día entero de pensar, decidió probar solo la magia del viento, hasta que tuviera suficiente confianza en sus habilidades de control mágico. El fuego era demasiado peligroso, y el agua o la luz despertarían fácilmente a su madre. En la penumbra de la habitación, no veía nada que pudiera controlar y tenía demasiado miedo de meterse con la magia oscura hasta que la comprendiera mejor. Entonces giró su bracito y dijo, sí. No pasó nada. Lit lo intentó y fracasó incontables veces antes de rendirse. No sabía cuánto tardaría su cuerpo de bebé en dormirse, así que dejó de moverse y empezó a pensar. La magia era común, cada vez que escuchaba una palabra mágica, algo dentro de él hacía clic, como si creara una conexión con la energía elemental. Todo esto eran buenas noticias, pero aún no entendía por qué estaba fracasando. Nunca esperó tener éxito a la primera, pero creía que al menos algo se manifestaría. Una mota de polvo al azar, una partícula mágica, cualquier cosa. Entonces empezó a pensar en el momento en que el sanador lo había llenado de poder. Esa sensación no era nueva para él, pero nunca la había experimentado con tanta intensidad. Lit intentó recuperar la memoria hasta encontrar la respuesta. Era la misma sensación que tuvo cuando empezó a practicar Aikido, mientras aprendía la técnica básica de respiración. Bueno, no tengo nada que perder. Vamos a intentarlo. Lit respiró a través de su diafragma, su ano relajado, para absorber la energía del mundo. Luego contrae el ano, conteniendo la respiración durante unos segundos para dejar que la energía se asiente, antes de exhalar, relajando todo el cuerpo. Cuando regresó a la Tierra, siempre pensó que la sensación embriagadora que experimentó durante sus primeros días de práctica era solo un efecto placebo. Tu mente joven e ingenua se engaña a sí misma, como si los débiles pudieran volverse fuertes milagrosamente simplemente creyendo y practicando toda esa energía interna /diagonal cae sin sentido. Pero ¿qué pasa si más tarde dejó de experimentar esta sensación simplemente porque la energía de su mundo nativo era demasiado débil? Después de un tiempo, Lit comenzó a sentir cosquillas en todo el cuerpo,
y luego la energía pareció moverse y condensarse en su plexo solar. Cuanto más realizaba la técnica de respiración, más claramente podía sentir que la energía se volvía más estable. En sus antiguos videojuegos, el maná siempre era azul. Así que visualizó una esfera azul dentro de su plexo solar. Después de un rato, Lid se sintió rebosante de poder. Tras contener la respiración una última vez, giró su bracito antes de decir, sí. El viento generado apenas alborotó el cabello de su madre mientras apuntaba a la sábana. Y aún así no podía dejar de sonreír. Este es un comienzo realmente genial. Mago Supremo. Capítulo 3, Práctica incansable. Durante las siguientes semanas, los días de Lid siguieron una estricta rutina. Durante el día, cuando estaba ocupado, se concentraba simplemente en practicar la técnica de respiración y en aprender lo más posible sobre su familia y su idioma. Por la noche, practicaba magia hasta quedarse dormido de cansancio. En cuanto despertaba, volvía a empezar hasta que Elina estuviera lista para el día. Más de una vez intentó tomarse un respiro, pero nunca duró mucho. Vivir como bebé no fue fácil, al contrario, fue muy estresante. No podía hablar, ni siquiera las palabras que entendía, para no asustar a su familia. No podía moverse, no podía hacer nada más que mirar, dormir, comer y orinar. No estaba acostumbrado a ser tan dependiente y desesperado, a necesitar la ayuda de alguien para cada detalle. Demasiado tiempo libre lo llevó al borde de la locura. Así que simplemente practicó y practicó, tratando de adaptarse a su nueva realidad sin pensar realmente en lo absurda e irreal que era su situación. A medida que los poderes de Lid aumentaron, y también su control, después de una semana se sintió lo suficientemente seguro como para probar la magia de la tierra y la magia del agua. Siempre era cuidadoso, nunca conjuraba más que unas gotas de agua y manipulaba solo unos pocos granos de tierra. Descubrió que era posible hacer que los elementos flotaran en el aire, cambiando constantemente de forma y tamaño mediante el gasto de maná. Después de eso, cambió su entrenamiento nocturno para centrarse más en el control que en la potencia. Su maná era muy limitado, y prefería realizar trucos elaborados en lugar de demasiados y revelar su identidad. No importa cuán común fuera la magia, un bebé practicando magia no sería menos impactante, incluso sería aterrador. Lid tenía miedo de ser abandonado por su familia o, peor aún, de ser asesinado. Vuelve a temer a la muerte, pues ahora tiene mucho que perder. ¿Qué posibilidades hay de encontrar otro mundo donde exista la magia y nacer en una familia amorosa? Cero, ninguno, inexistente. Tenía que jugar bien sus cartas y mantenerlas lo más reservadas posible. Antes de revelar siquiera un atisbo de su talento, necesitaba comprender los patrones de ese mundo. ¿Cuánto talento se consideraba bueno? ¿Cuánto poder se dividiría entre ser un genio y ser un monstruo? Su mente estaba constantemente llena de preocupaciones y solo el entrenamiento aliviaba su ansiedad. Después de 3 meses, se había vuelto lo suficientemente bueno en el entrenamiento de magia en silencio, ahora era el momento de probar la magia del fuego en la chimenea. El fuego ya estaba allí, y mientras todos charlaban y desayunaban, intentó hacer que las llamas danzaran a voluntad. Sin embargo, fracasó, pues las llamas eran demasiado fuertes y la distancia era demasiado grande para que su maná tuviera efecto. Aún así, siguió intentándolo, ya que aún podía sentir el flujo de magia que iba del mismo a la chimenea, lo que hacía que fuera un buen entrenamiento para expandir su sentido y rango de maná. La única desventaja de todo ese entrenamiento era que Lid tenía hambre más rápido. Por suerte, no era el primer glotón de Elina, y a ella no le faltaba leche. Pasó otro mes y Elina comenzó a destetarlo. Este evento fue significativo por 2 razones. La primera fue que Lid se dio cuenta de que la comida no abundaba en su hogar, así que, aunque aún no tenía un vocabulario amplio, podía leer las expresiones de preocupación de sus padres cada vez que necesitaba comida. A pesar de seguir siendo un misántropo cínico y de corazón frío, Lid no pudo evitar sentirse culpable por ello. Lo amaban como un niño, mientras que él los consideraba meros anfitriones, como un parásito. Las únicas excepciones eran Elina y Elisa, su hermana mayor, la única que lo cuidaría junto a su madre. Con su constante amor, cariño y cuidado, lograron romper su barrera emocional. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más los consideraba parte de su verdadera familia, no solo personas que simplemente se preocupaban por él. Entonces comenzó a limitar su entrenamiento para no exceder la cantidad de comida que podían permitirse. Le llevó un tiempo encontrar la cantidad correcta, ya que muy poca los preocuparía y demasiada causaría aún más preocupación. La segunda razón fueron los descubrimientos sobre el intercambio de mundos. Obligado a dejar de entrenar magia lo máximo posible, Lid ahora usaba su tiempo libre para dedicarse a practicar la técnica de respiración, a la que llamó acumulación. De esta manera, la energía interna, a la que durante mucho tiempo había llamado núcleo de maná, creció más rápido, hasta el punto en que alcanzó su cuello de botella.
Al parecer, su cuerpo no era lo suficientemente grande ni fuerte como para contener una cantidad indefinida de maná. Lit nunca se había dado cuenta antes, ya que su cuerpo de bebé crecía muy rápido y tenía poco tiempo para expandir su núcleo de maná. Luego, sin darse cuenta, su cuerpo y su núcleo de maná se desarrollaron juntos. Pero ahora la balanza estaba rota, y practicar acumulación haría que le doliera cada fibra del cuerpo, por lo que se vio obligado a detenerse. Afortunadamente, todavía estaba bien alimentado y crecía rápidamente, por lo que a pesar de no poder hacer ningún ejercicio físico, los cuellos de botella no durarían mucho. El segundo descubrimiento fue el resultado de verse obligado a no poder practicar magia ni utilizar acumulación. Mientras estudiaba su cuello de botella, descubrió que podía modificar su técnica de respiración, eliminando el paso de retención de la respiración. De esta manera, la energía del mundo simplemente fluiría hacia adentro y hacia afuera, energizándolo como una buena noche de sueño. Lit denominó esta nueva técnica revigorización. Después de varios intentos, descubrió que el maná del mundo podía permitirle permanecer despierto durante varios días, pero no indefinidamente. Cada vez que usaba vigorización, el efecto energizante duraba cada vez menos y solo dormir era efectivo. Pero el descubrimiento más importante fue casual, el mayor enemigo de Lit se había convertido en el hambre. No es el ligero apetito que se satisface con un trozo de chocolate, ni el deseo ardiente tras una mañana ajetreada. Era el tipo de hambre que nunca desaparece, siempre acechante, incluso justo después de comer. Aunque Lit no se moría de hambre, era algo que nunca antes había experimentado. Incluso en medio de todas las desgracias de su juventud, la comida nunca fue un problema. Siempre pudo comer cuanto quería, incluso cuando era quisquilloso con la comida. Pero ahora tenía tanta hambre que se comió hasta el último trozo, y si su cuerpo se lo hubiera permitido, no habría dudado en lamer el plato hasta dejarlo limpio. En los buenos días, cuando las porciones de comida eran más abundantes, era como un ruido blanco, irritante pero fácil de ignorar. Pero en los malos, ya fuera porque las porciones eran más pequeñas o porque se perdía en la práctica mágica y gastaba demasiado maná, se convertía en una espina clavada. Tenía tanta hambre que le dolía la cabeza el resto del día, a menudo se sentía mareado y no podía concentrarse. La comida era lo único en lo que pensaba y soñaba. Por supuesto, no era el único de la familia que pasaba hambre. Además de Elina, solo sus hermanos, Orpal y Elisa, estaban encargados de alimentarlo. Y aunque Elisa tenía un gran corazón y se esforzaba por ser como su madre, Orpal se enojaba y tenía más hambre a medida que avanzaba el día. Solía soñar con los días en que él y su hermana gemela eran los únicos niños en casa. Ahora no solo tenían que pelear entre ellos por la atención de sus padres, sino también por comida y ropa. Una vez que tuvo una habitación para él solo, tuvo que compartirla con Trion. Era solo cuestión de tiempo antes de que Lit le quitara el espacio personal que aún le quedaba. Orpal no podía entender por qué una familia tan pobre como la suya seguía teniendo hijos. Era invierno, así que no había mucho trabajo. Por lo tanto, no había muchas oportunidades para reponer la despensa, y tuvieron que durar hasta la siguiente primavera. Era la época más difícil del año para todas las familias de agricultores, ya que se necesitaban alimentos no solo para las personas sino también para los animales. Orpal estaba cansado de ver a Lit devorando toda la comida, hasta el punto de llamarlo sanguijuela. Así que, cada vez que le tocaba alimentar al gusanito, tomaba una cucharada para él. Pero Lit no se dejaba intimidar fácilmente. Tan pronto como notaba que la cuchara no estaba apuntando hacia él, comenzaba a llorar como loco, y Elina corría a su lado, frustrando el plan de Orpal. Lit nunca lloraba a menos que necesitara que lo alimentaran o lo cambiaran, y esto hacía que sus padres se alegraran y se preocuparan por él. Como nunca lloraba, se tomaban cada pequeño llanto en serio. Ese día fue muy malo para Lit, que se encontraba hambriento debido a su estirón, y fue el turno de Orpal de cuidarlo. Ambos padres estaban fuera y una de las vacas parecía sufrir congelación. Entonces Orpal tomó el plato lleno de sopa cremosa para bebés y tragó una cucharada. Lit empezó a llorar de inmediato. Pero nadie lo oía. Llora todo lo que quieras, sanguijuela. Lit ahora entendía la mayoría de las palabras comunes, incluyendo la burla de Orpal. Hoy solo quedamos tú y yo, sin una madre con armadura brillante para rescatarte. Tras decir eso, bebió otra cucharada. Lit sintió que se estaba volviendo loco. Una vez más, estaba desesperado, su supuesta magia era inútil cuando la necesitaba. ¿Qué podía hacer? Revelar su identidad. Ventilarlo. Mojarlo. Usar fuego era demasiado peligroso, una sola comida no valía la pena quemar una casa. El hambre de Lit lo estaba devorando y su ira era mayor de lo que creía posible. Bastardo. Gritó. ¿Se siente bien robar un niño? Entonces vio la tercera cucharada, haciendo que más de la mitad de su comida desapareciera, moviéndose hacia el rostro engreído de Orpal.
La ira de Lit alcanzó un nuevo pico y su odio ardía como fuego. Tú no eres mi hermano. Gritó para sus adentros. No eres más que un asqueroso ladrón, una basura. Y entonces, más que un chasquido, sintió que algo se rompía en su interior, como una presa que ya no podía contener el agua. Ojalá te ahogues con esa cuchara, cabrón. Lit levantó el brazo contra la cara de Orpal, y entonces ocurrió esto. Lit sintió que el maná abandonaba su cuerpo, alcanzando la cuchara en la boca de Orpal y empujándola hacia su garganta. Opal comenzó a ahogarse, y después de retirar la cuchara de su garganta comenzó a vomitar. Lit estaba tan sorprendido que incluso se olvidó de su ira y su hambre. Había descubierto algo increíble, un poder que nadie más en su familia parecía tener. Lit descubrió la magia espiritual. Mago Supremo. Capítulo 4. Entendiendo la magia espiritual. En ese momento, Elina y Raas, padre, regresaban a casa. Al oír los gritos desesperados de Lit, corrieron a ver cómo estaba. Cuando encontraron a Orpal en el suelo, vomitando, comprendieron lo sucedido. Ya sospechaban, porque cada vez que Orpal alimentaba a Lit, este tenía más hambre que de costumbre. Pero ahora tenían pruebas. Dentro del charco de vómito, la sopa cremosa sin digerir era clara como el agua. Raas se puso rojo de ira. Asterisco, pequeño, asterisco, pero tuvo que detenerse, sus otros hijos también habían regresado. Estoy muy decepcionada de ti, Orpal, dijo Elina, al ver que su esposo estaba demasiado enojado para hablar. De ahora en adelante, Elisa será quien alimente a Lit. Puedes hacer todos sus turnos en el establo, ya que no creo que coma seno. Pero mamá, dijo Orpal, intentando defenderse. Odiaba a las vacas y su olor. Sin peros, jovencito, gritó Raas. Y ese no es castigo suficiente. Elina, prepara otro plato para Lit y trae la comida de Orpal. Debe aprender que las malas acciones tienen consecuencias, Hablaban demasiado rápido para Lit, y había demasiadas palabras desconocidas. Pero Orpal estaba pálido, así que debían ser buenas noticias. Orpal comenzó a llorar y a disculparse, pero Lit insistió en llorar más fuerte, por lo que Raas y Elina ignoraron sus súplicas y lo enviaron a cuidar a los animales. Tras una generosa ración de sopa y leche, Lit por fin pudo concentrarse en lo sucedido. Tras días de ensayo y error, comprendió los fundamentos de su nueva habilidad y adquirió una comprensión mucho más profunda de la magia. Lit descubrió que, al lanzar un hechizo elemental, este constaba de 3 pasos. Primero, emitía maná y luego lo mezclaba con la energía del mundo que intentaba manipular. El último paso era el más difícil, controlar el hechizo y sus efectos. La magia espiritual se saltó el segundo paso, usando solo su propio poder, sin tomar prestada energía elemental. Esto dificultó cualquier magia que hubiera practicado hasta entonces y consumió más maná. También requería mucha más concentración que la magia normal. El maná puro no tenía forma física, por lo que no podía confiar en sus ojos para manipular sus efectos. Todo dependería de su fuerza de voluntad e imaginación. Cuanto más clara fuera la imagen mental de la acción que quería que su hermana realizara, mejor sería el resultado. El alcance también era muy limitado, alcanzando solo 1 metro, 3,28 pies, de radio. A pesar de las estrictas limitaciones, Lit comenzó a practicar todo excepto la magia espiritual. El descubrimiento definitivo fue que cada mejora que lograba en la magia espiritual también beneficiaba a todos los demás tipos de magia. Ya no necesitó alternar la práctica entre ellos, por lo que progresó a pasos agigantados en comparación con antes. De vez en cuando, utilizaba magia elemental elaborada para comprobar su progreso y adquirir una nueva comprensión de la profundidad de este elemento. El progreso de Lit también le permitió evolucionar su técnica de respiración. A través de la acumulación, ahora no solo podía percibir cómo su núcleo de maná cambiaba de tamaño con la práctica, sino que también tenía una comprensión aproximada de la cantidad de maná contenida dentro de su cuerpo. Usando acumulación, alimentaría su núcleo de maná con energía mundial, permitiéndole encogerse del tamaño de la cabeza de un alfiler al tamaño de una canica de vidrio. Una vez que el núcleo de maná creció hasta el tamaño de una canica, solo se pudo lograr un mayor progreso cuando el cuerpo físico comprimió con fuerza el núcleo de maná hasta la cabeza de un alfiler. Lit no tenía ni idea de cómo funcionaban los rasgos y no encontraba la manera de evitarlo. El núcleo de maná y el desarrollo corporal debían ir de la mano, no había atajos. Se produjeron cuellos de botella cuando Lit intentó usar acumulación mientras el núcleo de maná aún estaba en su capacidad máxima. La energía del mundo fue rechazada por el núcleo de maná, recorriendo su cuerpo y dañándolo. Al pasar continuamente por ciclos de expansión y especificaciones, su capacidad de maná ya era incomparable a cuando era recién nacido. Después de descubrir y practicar la magia espiritual, Lit tuvo un control mucho más preciso sobre su maná,
tanto dentro como fuera de su cuerpo. Logró modificar la técnica de vigorización, de modo que al inhalar el maná del mundo, lo combinaba con el suyo, superando temporalmente sus límites. Luego expandió la energía resultante, moviéndola desde el plexo solar hacia afuera, hasta que incluso los pelos de su cuerpo rebosaron de maná. Desde que inventó la vigorización, notó cambios cualitativos en su cuerpo. Ahora resistía mejor el frío y el calor, y rara vez enfermaba. Cuando toda su familia se resfriaba, él se recuperaba antes de que aparecieran los síntomas o se recuperaba en pocos días. A menos que sea una coincidencia loca, mejorar mi vigorización es el único medio a mi disposición para templar mi cuerpo. Si estoy en lo cierto, eso significa que puedo usarlo como muleta hasta que tenga la edad suficiente para hacer actividad física, pensó. Espero que también me ayude a superar mis cuellos de botella más rápido. Es una apuesta arriesgada, pero no debería hacer daño. Además, entre el hambre y los cuellos de botella, no hay mucho que pueda hacer siendo un bebé de 7 meses. En cuanto a su vida familiar, también sufrió algunos cambios en los meses siguientes. Tras el incidente de la sopa con Orpal, se abrió una brecha entre los hermanos. Lit era vengativo por naturaleza, igual que su hermano. A veces, cuando Orpal estaba enojado, lo llamaba Leech en lugar de Lit, como siempre lo llamaba así en su mente. Cada desliz le costaba una serie de reprimendas y, cuando lo hacían discutiendo acaloradamente con sus padres, incluso una buena nalgada. Orpal culpaba a Lit de todas sus desgracias, el pequeño siempre se reía cuando pasaba por momentos difíciles. La relación entre Lit y sus padres, en cambio, iba mejorando cada vez más. Ya había comenzado a balbucear, asegurándose de decir, mamá, cuando Elina lo abrazaba y papá, cada vez que Raas se acercaba a él. Si este mundo se parece un poco a la Edad Media de la Tierra, será mejor que te quedes en la buena página de mi viejo hasta que seas independiente. Ese fue el juicio de Lit. Todavía le tenía mucho miedo a las figuras paternas, y de todos modos no tenían mucha relación. Raas siempre estaba ocupado con algo, dejando a su esposa y a su hija mayor con el bebé. En su defensa, asumió erróneamente que Lit era demasiado joven para darse cuenta y que tendrían tiempo de alcanzarlo más adelante en el futuro, como lo hizo con sus otros hijos. Raas lo amaba de verdad, y Lit nunca dejaba de sorprenderlo. No recordaba que llorara sin motivo, ni siquiera cuando le estaban saliendo los primeros dientes. Si alguien chocaba contra su cuna, o levantaba la voz mientras Lit dormía, o al menos fingía hacerlo, no hacía ningún ruido, solo miraba a su alrededor y volvía a dormirse. Lit le tomó cada vez más cariño a Elisa, era más como una tía que como una hermana para él. Se veía reflejado en ella, cuidando de su hermano menor, igual que él y su hermano Carl. Le encantaría expresar su verdadero amor, pero solo podía reírse y soltar risitas cada vez que la veía y llamarla Lala. Era realmente la única, además de sus padres, que tenía un nombre digno de ser pronunciado. No era mucho, pero era suficiente para ella. Y luego, el tiempo pasó. 6 meses después de su llegada, Lit fue puesto en el suelo por primera vez para gatear bajo estricta supervisión. Para el 9º mes, empezó a caminar y a decir palabras de forma fluida. En su cumpleaños, cuando descubrió que en este mundo también había cumpleaños, se permitió usar frases sencillas y comenzó a hacer preguntas para completar su vocabulario. Como no sabía nada de bebés, era estresante encontrar el momento adecuado para cada detalle. Por suerte, Lit podía recurrir a trampas para encontrar el momento adecuado para aprender a hacer algo. Ya entendía casi todo lo que oía, así que siempre estaba abierto a sugerencias. Si Elina de verdad quería que dijera mamá en vez de mami, esperaría unos días. Si Raas quería que viniera corriendo a verlo, lo haría. El verdadero problema era prestar atención a todo lo que decían Raas, Elisa y Elina mientras parecían completamente ajenos a sus palabras. Otro problema fue que una vez que le permitieron caminar por el suelo del comedor, le dieron pequeños juguetes de madera y esperaban que jugara y explorara sus alrededores. Lit ya conocía el comedor como la palma de su mano, y para empezar no había mucho que ver. Aún así, tenía que aparentar curiosidad. Esto era lo más difícil que había tenido que hacer desde que era bebé, y le daba un miedo terrible. No tenía ni idea de cómo un niño se desenvolvería en semejante entorno, y su paranoia por descubrir su identidad lo hacía parecer un baboso. Al ver la anticipación en sus ojos, empezó con lo más cercano a él, la chimenea. El fuego no estaba encendido, la leña estaba fría y cubierta de ceniza. Cuando se acercó, Raas lo detuvo. Esta es la chimenea. Ya es segura, pero el fuego es malo. El fuego duele. No la toques nunca. Lit lo miró confundido antes de intentar meter las manos en las cenizas. Raas le agarró la mano y lo detuvo. El fuego es malo. No lo toques. Nunca, repitió su padre. Lit la miró a los ojos mientras pensaba profundamente, antes de preguntar, ¿el fuego es malo? Sí, muy mal, respondió Raas asintiéndolo.
De acuerdo. Lit se alejó de la chimenea y se acercó a la mesa. Al intentar subirse a la silla, casi se cae, y Elina corrió a sujetarlo. Por los dioses. A este pequeño le encanta el peligro. Al ver sus expresiones de extrema preocupación, Lit creyó haber encontrado una salida a este tormento. Se ponía constantemente en peligro, intentando subirse a la mesa y yendo a la cocina a buscar cuchillos y tenedores. Rápidamente decidieron que la hora de aventuras había terminado. Lo dejaron sentado sobre una alfombra vieja extendida sobre el suelo de madera y le dieron juguetes para que jugara mientras se recuperaban del estrés. Tenía un caballito de madera, una especie de carreta y algo extraño que parecía un perro. Jugar le resultaba mucho más fácil. Lit no necesitaba inventar historias ni explicar lo que hacía. Podía aprovechar el tiempo de juego para practicar magia espiritual. Lit nunca usaba las manos para mover los juguetes, siempre los hacía flotar lo más cerca posible de sus dedos. Realmente atesoraba esos momentos. Lit por fin podía alegrarse, gritar y reír cuando quisiera, y sus padres solo verían a un niño feliz, perdido en su imaginación. ¿Quién hubiera pensado que este pequeño y tranquilo tendría una imaginación tan vívida? Dijo Raas con una gran sonrisa de orgullo. Míralo. Solo tiene unos cuantos juguetes viejos, y aún así parece tener el mundo entero en la palma de la mano. Mago Supremo. Capítulo 5, Dolores de crecimiento. Los siguientes años no fueron fáciles para Lit. Finalmente se le permitió hacer muchas preguntas, completando la mayor parte de su vocabulario y comenzando a aprender sobre su familia y el nuevo mundo. Se enteró de que vivían en el pueblo de Lutia, que era parte del país de Lustria, que a su vez formaba parte del reino de los grifos. Sus padres conocían los nombres de los países vecinos, pero eso era todo. No sabían nada fuera del pueblo, ni les interesaba. Para ellos, el rey era una especie de bestia mítica, depositaban toda su fe y preocupaciones en el conde Lutia. Además de administrar justicia e impuestos en el condado, siempre asistía al festival de Lutia como invitado de honor. Sus padres nunca les mencionaron nada sobre magia, guerra ni historia. Solo les contaban historias que fácilmente podrían clasificarse como cuentos de hadas, incluso en este nuevo mundo. Todas sus historias estaban llenas de hermosas princesas, héroes valientes y villanos tiránicos. Lit estaba realmente insatisfecho con tan poca información. Quería saber el nombre de este planeta y su estado de desarrollo científico. Quería aprender sobre la historia de la magia, las tradiciones, las leyendas, cualquier cosa que pudiera darle al menos una pista sobre qué esperar de la vida. Pero estaba claro que no sabían mucho, así que no podía hacer preguntas en las que ni siquiera debía pensar. Al menos su árbol genealógico era mucho más fácil de entender. Elina y Raas se habían casado jóvenes, como era tradición en el pueblo, con apenas 16 años. Raas, hijo único, heredó la granja de su padre, donde viven actualmente. Elina quedó embarazada poco después de la boda y dio a luz a los gemelos Orpal y Elisa. Luego se embarazó 2 veces más cada 2 años. Esto significaba que Raas y Elisa tenían 25 años, Orpal y Elisa 8, Trion 6, Tista 4 y, finalmente, Lit 2. De hecho, la mayor parte de la información la obtuvo a través de las preguntas de sus hermanos. Lit se limitaba casi exclusivamente a preguntas como, ¿qué es esto? ¿Por qué? Al pasar más tiempo con el resto de la familia, también descubrió por qué, aunque su padre era dueño de una granja, con su propio rancho y plantación, tenía tantas dificultades para poner comida en la mesa. Tista nació con una condición congénita que le impedía realizar cualquier ejercicio físico y también la hacía más vulnerable a las enfermedades. Moverse demasiado rápido la dejaba sin aliento. Tosía de vez en cuando, y cuando la situación empeoraba, la tos se volvía violenta. En ese momento, sus padres tuvieron que ir corriendo al pueblo a visitar a Nana para que la curara. Pero no pudo curarla, solo aliviar los síntomas y devolverla a su estado natural. Y aunque el chequeo no fuera caro, el tratamiento sí lo era. Y aunque Raas la recogiera y se llevara a Nana de vuelta a casa, seguiría costando más. Realizar un viaje corto implicaba perder clientes, por lo que necesitaría una compensación. Fue la necesidad constante de un curandero lo que generó tanta presión sobre su presupuesto. Lit sintió lástima por ella. Aunque no había pasado mucho tiempo con Tista, ella era muy querida tanto para Elina como para Elisa, y eso era más que suficiente para que ella también lo fuera para él. Se sentía impotente, maldiciendo su incapacidad para practicar la magia de la luz y la magia oscura. La magia de la luz requiere paciencia, y hasta que no tuviera al menos una comprensión básica de su funcionamiento y de cómo era la anatomía humana en este mundo, no se atrevería a arriesgar la salud de nadie. La magia oscura era otra historia. Lit solo la había visto una vez, y nadie en su familia la usaba. E incluso entonces, había sentido claramente su poder destructivo. Él también estaba en contra,
ya que la magia negra en la Tierra siempre estaba asociada con prácticas malvadas e inmortales, por lo que no tenía ningún deseo de terminar haciendo algo horrendo. Lid solo podía seguir viviendo así, con la esperanza de recibir algún tipo de entrenamiento en magia, mientras soportaba esta locura a la que se estaba acostumbrando a llamar vida familiar. Tenía que estar emocionado, pero no demasiado. Tenía que ser curioso, pero no demasiado. Tenía que explorar, pero nunca ir más allá de la puerta. Sus padres nunca estaban satisfechos. Si se sentaba a meditar en un rincón, les preocupaba que fuera demasiado callado o demasiado perezoso. Si intentaba ayudarlos, le gritaban, diciéndole que estorbaba. Se negaron a enseñarle tareas mágicas y le prohibieron aprender. Lid no podía salir sin alguien que lo acompañara, no podía acercarse a la chimenea, no podía hacer demasiadas preguntas. Básicamente, todo estaba prohibido hasta que creciera. Más de una vez, Lid quiso gritar, puede que sea biológicamente joven, pero en realidad soy el mayor aquí, maldita sea. Pero lo único que pudo hacer fue tragar saliva y obedecer. Su rivalidad con Orpal nunca se resolvió, y podía ver claramente la hostilidad de Trion hacia él. Sin duda, Orpal era para Trion lo que Elisa era para Lid, un modelo a seguir. A diferencia de Orpal, Trion no lo ignoraba por completo, ni siquiera cuando sus padres estaban fuera. Pero Lid veía claramente que cada vez que su hermano lo ayudaba, era solo por cortesía. No había amabilidad entre ellos. Lid rápidamente empezó a ignorarlo. Ya pasé la mitad de mi vida preocupándome por miembros de una familia disfuncional. Ya lo he vivido. Así que gracias, pero no gracias. Si quieres ser un imbécil, adelante. Me importas un bledo. Eso era lo que pensaba al respecto, así que dejó que las cosas siguieran su curso. Para cuando cumplió 3 años, ya no aguantaba más. El aburrimiento de los fríos meses de invierno, donde pasaba casi 24 horas al día, 7 días a la semana, sumado al hambre constante, lo estaba volviendo loco. Era una noche tormentosa, y la familia estaba reunida frente a la chimenea. Elina enseñaba a sus hijas a coser. Raas le enseñaba a Orpal a tallar madera, mientras que a Trion y Lid solo se les permitía observar. Aún eran demasiado pequeños para sostener objetos afilados, ni siquiera una aguja era viable. Lid ya les había preguntado a sus padres. Eres demasiado pequeño y tienes las manos torpes, respondió ella. Y Elina tenía razón, el cuerpo de Lid se sentía aún más torpe que antes de empezar a practicar artes marciales. La sola idea de perder toda su memoria muscular lo hacía llorar. Entonces, esperó pacientemente a que Raas terminara de instruir a Orpal, y después, Lid reunió todo su coraje y le pidió que le enseñara a leer, escribir y hacer matemáticas. Raas se quedó sin palabras. Eres demasiado joven. Normalmente, los niños solo van a la escuela a los 6 años para aprender. ¿No te parece aburrido? Esta era la filosofía que seguían todos los hombres de su linaje. ¿Aburrido? ¿Qué podría ser más aburrido que estar aquí sentado sin hacer nada? Como ayer y anteayer. Y probablemente mañana también. Por favor, papá, enséñame. Te lo ruego, por favor, por favor, por favor. Raas no sabía cómo decir que no. Lid nunca le había pedido nada. Aunque tenga mucha hambre, si nota que no hay más comida, nunca pide más, pensó. A diferencia de Orpal. No sé si Lid es demasiado bueno o si lo malcrié demasiado. Tenía muchas ganas de encontrar una salida, pero Elina ya lo observaba. Sus manos no paraban de coser, su boca explicaba a las chicas lo que hacían mal, pero sus ojos lo observaban claramente. Caray. ¿Qué puedo decir? Aprender ni siquiera requiere herramientas peligrosas. Eso es todo. Las herramientas. A veces soy tan tonta. Raas miró los ojos de cachorro de Lid, con el corazón encogido, pero aún así respondió, lo siento, hijo, no tenemos nada para que escribas. Así que no puedo enseñarte. Lid ya lo había considerado antes de preguntar, así que ya tenía una solución en mente. Tomó la bajeda más grande que tenían y la llenó con las cenizas que había recogido en un cubo junto a la chimenea. Ahora sí. Podemos escribir todo lo que queramos. Raas quedó impresionado por el ingenio de Lid, al igual que Elina. Estaba a punto de negarse de nuevo cuando notó que su expresión se había transformado en un ceño fruncido. Sus manos se movían demasiado rápido, y eso significaba un problema para él. Había una tormenta afuera, y no podía escapar de la que se avecinaba adentro. Así que, con un profundo suspiro, se rindió. ¿Por dónde quieres empezar? Raas solo podía esperar que Lid se aburriera rápidamente y lo dejara volver a lo que estaba haciendo. Dime. Respondió Lid de inmediato. Raas se sentó en el suelo junto a él y empezó a dibujar en la ceniza. Lid estaba extasiado.
Los números que utilizaban tenían un formato diferente al de los números arábigos, pero por lo demás eran idénticos en su uso, incluso los métodos de cálculo eran los mismos. Así que mantuvo los nuevos números en la fila superior para aprender su forma y luego empezó a hacer las tablas de multiplicar. Podía hacer cálculos tan sencillos mentalmente, pero necesitaba grabar los nuevos números en su mente y en su cuerpo. Tan pronto como terminó, Lid comenzó a recibir solicitudes de su audiencia, y cuando Orpal respondió sarcásticamente, ¿cuánto es 124 por 11? Lid respondió rápidamente con un 1364. Dejando a todos sin palabras. Elina no pudo evitar levantarse y abrazar a Lid. Mi pequeño genio. Estoy tan orgulloso de ti. En menos de una hora, dominó lo que otros habrían pensado que le llevaría al menos un año. Elisa y Tista se unieron a la celebración de Elina, felicitando a su hermanito, mientras los chicos de la clase observaban con incredulidad. En las zonas rurales, aprendieron a contar solo para evitar ser engañados al comprar o vender. Así, solo recordaban la suma y la resta, olvidando la multiplicación y la división. Leer y escribir le llevaba más tiempo, pero era igual de sencillo. Lid ya conocía la mayoría de las palabras y sabía cómo escribirlas. Solo necesitaba aprender el alfabeto y memorizarlo para poder leer y escribir. Nuevamente su familia quedó asombrada, y el único que no se alegró con ello fue Orpal, que quedó solo con su envidia y su desprecio.